Mi novia dijo mejor quedemos como amigos después de 2 años juntos, así que hice exactamente lo que quería, le puse límites de amigo, se arrepintió. Cuando nuestra historia empezó, todo parecía bastante normal. Nos conocimos gracias a algunos amigos que teníamos en común y, casi sin darnos cuenta, conectamos muy rápido. En cuestión de pocos meses ya estábamos saliendo de manera seria. Olivia era una persona cariñosa, muy atenta conmigo y, además, siempre hablaba con mucha claridad sobre lo que esperaba de la vida. Desde el comienzo mencionaba mucho la idea de estabilidad, de construir algo sólido a largo plazo. En ese momento yo también estaba en una etapa de mi vida en la que esas ideas me parecían correctas. No me asustaban los compromisos ni los planes a futuro, así que la relación avanzó con bastante naturalidad y sin demasiadas dudas. Después de aproximadamente 1 año juntos, tomamos la decisión de mudarnos al mismo lugar. No fue algo impulsivo, lo hablamos varias veces antes de hacerlo. Buscamos con calma un departamento que nos gustara a los dos. Al final, el contrato quedó a mi nombre, pero en realidad ambos lo sentíamos como nuestro hogar. En la práctica, yo me encargaba de la mayoría de los gastos. Pagaba la renta, los servicios, la comida y casi todo lo demás que implicaba vivir allí. Olivia sí trabajaba, pero su ingreso era irregular, así que sin pensarlo demasiado terminé asumiendo esa responsabilidad. La verdad es que nunca lo vi como un problema. Para mí era simplemente parte de compartir la vida con alguien. No lo sentía como un sacrificio, sino más bien como una inversión en la relación que creía que estábamos construyendo. Nuestra vida diaria era tranquila y bastante predecible. Durante la semana cada uno se dedicaba a su trabajo, y por las noches normalmente cenábamos juntos. Después solíamos ver alguna serie o simplemente sentarnos a conversar sobre cómo había ido el día. Los fines de semana cambiábamos un poco la rutina, a veces salíamos a comer, otras veces visitábamos amigos o planeábamos pequeñas escapadas. También hablábamos con frecuencia sobre el futuro. Comentábamos la posibilidad de hacer viajes más largos algún día, mudarnos a un lugar más amplio o incluso casarnos. La idea de tener hijos también aparecía en esas conversaciones. Nada estaba fijado con fechas concretas, pero la dirección parecía bastante clara. Por eso, cuando todo cambió, me tomó completamente desprevenido. Recuerdo ese día con una claridad casi incómoda. No hubo discusiones antes, ni gritos, ni señales evidentes de que algo estaba mal. Al menos yo no las vi. Era una tarde cualquiera. Volví del trabajo algo cansado, como de costumbre, y al entrar al departamento encontré a Olivia sentada en la sala. Estaba tranquila, quizá demasiado tranquila. Me dijo que necesitábamos hablar. Esa frase siempre genera una tensión inmediata, aunque en ese momento no imaginé lo que realmente iba a decir. Pensé que tal vez se trataba de algo relacionado con su trabajo, algún problema personal o incluso una pequeña diferencia entre nosotros que podríamos resolver conversando. Se sentó frente a mí. Hubo unos segundos de silencio, y luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Que lo mejor sería que quedáramos como amigos. Que le caía muy bien y no quería perderme, pero que como pareja ya no funcionábamos. Al principio me quedé en silencio. Fue una sensación extraña, como si de repente alguien hubiera bajado el volumen del mundo a mi alrededor. Le pedí que me explicara qué estaba pasando. No levanté la voz ni la interrumpí. Solo quería entender. Ella suspiró antes de responder y me dijo que últimamente se sentía atrapada en la monotonía. Según ella, la rutina de nuestra vida juntos la estaba agotando emocionalmente. También dijo que ya no sentía lo mismo por mí. Añadió que no le parecía justo continuar en esa situación y que, antes de llegar a serme infiel o hacer algo peor, prefería terminar la relación. Esa última frase me dolió más de lo que puedo describir. No solo por lo que insinuaba, sino por la naturalidad con la que la dijo, como si esa posibilidad estuviera mucho más cerca de lo que yo imaginaba. Aún así, hice un esfuerzo por mantener la calma. Le dije que me dolía escuchar eso, pero que valoraba su honestidad. Siempre he preferido una verdad incómoda antes que una mentira que se prolonga durante meses. No le rogué que se quedara. Tampoco intenté convencerla de cambiar de opinión.
Una parte de mí estaba en shock, claro, pero otra parte pensó que si ella realmente ya no quería estar conmigo, lo más digno era dejarla ir. Sin embargo, había algo que no terminaba de encajar. Mientras hablábamos, noté una maleta cerca de la puerta. No era una mochila ni una bolsa improvisada. Era una maleta grande, claramente preparada con anticipación. Eso me llamó la atención inmediatamente, porque hasta ese momento yo pensaba que esa conversación era algo espontáneo, una decisión reciente. Le pregunté por la maleta. Ella dudó apenas un segundo antes de responder que ya había pensado todo con tiempo. Me explicó que necesitaba espacio y que planeaba irse durante algunos días. Me levanté sin decir nada y abrí uno de los bolsillos exteriores de la maleta. Dentro encontré unos boletos de avión. En ese instante mi confusión cambió a una sensación distinta, más fría. Le pregunté a dónde iba. Le pregunté desde cuando tenía todo eso planeado. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Ella me miró con una expresión que nunca le había visto y respondió algo que todavía resuena en mi cabeza. No te incumbe. Ahora solo somos amigos. Esa frase me golpeó con fuerza. ¿Amigos? Después de 2 años viviendo juntos, después de todos los planes y de una vida compartida, escuchar esa palabra dicha de esa manera me resultó completamente fuera de lugar. Aún así, no discutí ni la insulté. Simplemente asentí. Ella tomó la maleta, caminó hacia la puerta y antes de salir dijo que dejaba muchas de sus cosas en el departamento, pero que más adelante pasaría a recogerlas. Y luego se fue. Me quedé solo en el departamento, rodeado de objetos que hasta ese día habían formado parte de nuestra vida en común. Su ropa seguía en el closet, sus productos estaban en el baño, y las fotografías seguían en su lugar. Todo parecía gritar que esa historia no había terminado de forma natural, sino de manera abrupta. Esa noche no dormí. Tampoco lloré inmediatamente. Me quedé sentado en la sala durante horas, repasando mentalmente cada conversación de los últimos meses, intentando encontrar alguna señal que hubiera pasado por alto. Me preguntaba si realmente había sido tan ciego o si simplemente había confiado demasiado. Lo que más me inquietaba no era solo el hecho de que hubiera terminado conmigo, sino la sensación de que yo había sido el último en enterarme de algo que ya estaba decidido desde hacía tiempo. Todo parecía calculado, la conversación, la maleta preparada, los boletos de avión y la forma en que se fue sin mirar atrás. Aún así, traté de mantener la cabeza fría. Pensé que tal vez necesitaba tiempo. Quizá había cosas que yo todavía no comprendía. Me repetí a mí mismo que debía comportarme como un adulto, aceptar la ruptura sin convertirla en una guerra. En ese momento no tenía idea de que tomar literalmente su propuesta de ser amigos iba a cambiar completamente la dinámica entre nosotros. Con el tiempo, esa decisión terminaría haciendo que ella se arrepintiera de haber dicho esas palabras. Pero eso vendría después. Los días siguientes fueron extraños. No hubo mensajes, ni llamadas, ni nuevas explicaciones. Olivia simplemente desapareció. Yo traté de seguir con mi vida normal. Iba al trabajo, regresaba al departamento y cocinaba algo sencillo para cenar. Sin embargo, el silencio del lugar pesaba mucho más de lo que esperaba. Curiosamente, no sentía desesperación. Más bien era una mezcla rara entre decepción y una especie de claridad que llegó demasiado tarde. Fue en las redes sociales donde todo empezó a tener sentido. 2 días después de que se fue, vi su primera publicación, una foto en la playa, con el mar detrás de ella, sonriendo. Llevaba puesta ropa que reconocí perfectamente. Al día siguiente de esa primera foto, Olivia publicó más imágenes. Aparecían desayunos frente al mar, caminatas por la playa al atardecer y copas de bebidas tropicales. En ninguna foto estaba completamente sola, pero tampoco mostraba claramente a la persona que la acompañaba. Aún así, el mensaje era bastante obvio. No parecía alguien que estuviera reflexionando sobre una ruptura ni tomando distancia para pensar. Más bien daba la impresión de que estaba disfrutando unas vacaciones. En ese momento comprendí para qué eran los boletos de avión que había encontrado en su maleta. Curiosamente, no sentí celos.
Lo que sentí fue algo diferente, una especie de desconexión emocional. Mientras yo estaba en casa tratando de entender el final de una relación de 2 años, ella parecía estar celebrando su nueva libertad. Esa diferencia de actitud no me rompió. En realidad, provocó algo distinto en mí, me llevó a tomar una decisión muy clara. Decidí tomar sus palabras al pie de la letra. Si ella había dicho que ahora éramos amigos, entonces la trataría exactamente como trataría a cualquier amigo. Sin privilegios especiales, sin accesos que solo tiene una pareja, sin ese tipo de consideraciones que normalmente se mantienen cuando alguien aún ocupa un lugar íntimo en tu vida. Un amigo no entra a tu casa cuando quiere. Un amigo no tiene llaves de tu espacio privado. Un amigo tampoco deja sus pertenencias ocupando tu hogar indefinidamente. Ese mismo día llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras del departamento. No fue un acto impulsivo ni una reacción de venganza. Para mí simplemente tenía sentido. Ninguno de mis amigos tenía acceso libre a mi casa, así que no veía motivo para que Olivia lo siguiera teniendo después de haber terminado la relación y marcharse sin dar explicaciones claras. Después me dediqué a reunir todas sus cosas. No fue algo rápido ni sencillo. Había bastante, ropa, libros, algunos documentos, pequeños recuerdos que uno va acumulando con el tiempo sin darse cuenta. Tomé cajas y fui guardando todo con cuidado. No rompí nada, no tiré nada y tampoco escondí nada. Solo ordené todo y dejé las cajas junto a la puerta, listas para cuando ella regresara a recogerlas, tal como había dicho antes de irse. Su viaje duró alrededor de 5 días. Durante ese tiempo no intentó comunicarse conmigo. No hubo mensajes, ni llamadas, ni siquiera una explicación breve. Yo tampoco la contacté. Me limité a observar en silencio cómo seguía publicando fotos, como si absolutamente nada hubiera pasado. Algunos amigos en común reaccionaban a sus publicaciones con comentarios de apoyo, mensajes cariñosos e incluso bromas internas. Eso me llamó la atención, aunque en ese momento todavía no entendía del todo lo que estaba pasando detrás de todo. El lunes por la mañana, cuando ya sabía que había regresado a la ciudad, recibí finalmente su llamada. Contesté con normalidad. «Hola, Christopher», dijo ella con un tono casual, como si la situación entre nosotros siguiera siendo exactamente la misma. Luego agregó: «¿Podrías traerme unos documentos que dejé en mi cajón y también mi laptop? Estoy en el trabajo». Su voz no sonaba como una petición. Sonaba más bien como una costumbre, como si yo siguiera formando parte automática de su rutina diaria. Respiré profundo antes de responder. «Ven a buscarlos», le dije con calma. «Estoy ocupado». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Después respondió con un simple bueno, pero su tono dejó claro que estaba más molesta que sorprendida. La llamada terminó ahí. Aproximadamente media hora después escuché ruido en la puerta del departamento. Reconocí inmediatamente los pasos en el pasillo y luego el sonido de una llave intentando entrar en la cerradura. Primero lo intentó una vez. Luego otra. El clic que esperaba escuchar nunca llegó. Me acerqué y abrí la puerta. Olivia estaba ahí, con expresión de fastidio. Sostenía su bolso en una mano y el teléfono en la otra. En cuanto me vio, dijo: «¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir? ¿Cambiaste la cerradura?» «Claro», respondí con tranquilidad. «Ningún amigo tiene acceso a mi casa». Su expresión cambió al instante. Pasó del enojo a una mezcla de incredulidad. «Eso no era necesario», dijo. «Podrías haberme avisado». La miré con calma. «¿Terminamos?», respondí. «Te fuiste. Y tú misma dijiste que ahora somos amigos. Esto es coherente con eso». Luego entré al departamento y señalé las cajas que había dejado junto a la puerta. «Aquí están todas tus cosas. Espero que puedas llevártelas ahora, porque empiezan a estorbar». Esa última palabra pareció molestarle especialmente. Lo noté en la forma en que apretó los labios antes de contestar. No gritó, pero su tono se volvió claramente irritado. Dijo que no esperaba una reacción así, que estaba exagerando y que no hacía falta ser tan frío.
Yo no discutí ni levanté la voz. Simplemente me mantuve firme. A regañadientes empezó a recoger sus cosas. Se tomó más tiempo del necesario, como si esperara que en algún momento yo cambiara de opinión o dijera algo distinto. Pero no lo hice. Cuando finalmente terminó, se marchó sin despedirse. Cerré la puerta y, por primera vez en varios días, sentí algo diferente, alivio. Horas después empecé a comprender mejor el contexto de todo lo que había pasado. Resulta que Olivia y yo formábamos parte del mismo grupo de amigos desde antes de la ruptura. Era el grupo con el que solíamos salir, celebrar cumpleaños y organizar reuniones. Lo que yo no sabía era que muchos de ellos ya estaban al tanto de lo que iba a ocurrir. Empecé a notarlo por mensajes indirectos, comentarios incómodos y silencios demasiado largos en algunas conversaciones. Poco a poco entendí que la ruptura no había sido tan inesperada para todos. Olivia ya había hablado con ellos antes. Había compartido sus dudas, sus planes e incluso el viaje que pensaba hacer. Yo, sin saberlo, había sido el último en enterarme de toda la historia. Esa revelación me golpeó más fuerte que la ruptura misma. No porque esperara una lealtad absoluta de todos, sino porque comprendí que mientras yo todavía pensaba en nosotros, ella ya estaba organizando su vida sin mí y además con público. Yo no tuve tiempo de prepararme emocionalmente para lo que venía. Ellos sí. Esa misma tarde el grupo decidió mantener una fiesta que ya estaba planeada desde antes de que todo pasara. Nadie la canceló ni la pospuso. Simplemente siguió adelante y yo también fui invitado. Acepté la invitación sin tener del todo claro por qué. Tal vez fue por costumbre. Tal vez por curiosidad. O quizá porque quería ver con mis propios ojos cómo se desarrollaban las cosas ahora que todo había cambiado. En ese momento no sabía que esa noche se convertiría en un punto de quiebre definitivo. No solo en mi relación con Olivia, sino también en la forma en que ella empezaría a enfrentar las consecuencias reales de haber querido quedar como amigos. Fui a la fiesta sin expectativas claras. No tenía intención de provocar conflictos ni de confrontar a nadie. Simplemente sentía que, después de todo lo ocurrido, necesitaba observar el ambiente con mis propios ojos. Quería saber si mi incomodidad era exagerada o si realmente había estado viviendo una realidad diferente a la de los demás. Llegué temprano. Saludé a varias personas, intercambié comentarios normales y traté de comportarme como siempre. Algunos me miraban con cierta cautela, otros mostraban una incomodidad evidente. No era difícil notar que varios sabían más de lo que estaban diciendo. Yo me limité a mantener la educación y cierta distancia. Un rato después llegó Olivia. No llegó sola. Entró acompañada de un chico al que yo no conocía. Ella parecía tranquila, incluso animada. Caminó con naturalidad entre el grupo y lo presentó de manera casual. Él es Cristóbal, dijo. Cuando Olivia presentó a Cristóbal en la fiesta, lo hizo de manera muy casual. No dio ninguna explicación ni pareció pensar que debía hacerlo. Simplemente lo mencionó y siguió conversando con la gente como si todo fuera completamente normal. El chico, en cambio, parecía incómodo desde el primer momento. Su actitud mostraba cierta tensión, como si no estuviera seguro del lugar en el que se encontraba ni del contexto real de la situación. A pesar de eso, se mantuvo cerca de Olivia durante casi toda la noche. No llegaron a besarse frente a todos, pero la cercanía entre ellos era evidente. Hablaban en voz baja, se inclinaban para decirse cosas al oído, se reían juntos y mantenían miradas largas que dejaban bastante claro que entre ellos había algo. Tal vez no estaba oficialmente definido, pero la conexión era difícil de ignorar. Yo observé todo con una mezcla extraña de indiferencia y confirmación. Si todavía me quedaba alguna duda sobre si la ruptura realmente había sido por monotonía, esa noche se disipó por completo. Lo curioso fue que, mientras todo eso ocurría por un lado, algo inesperado empezó a desarrollarse por otro. Dana, una amiga cercana de Olivia, comenzó a comportarse conmigo de una forma distinta a lo habitual. Antes de esa noche, ella y yo nunca habíamos tenido una relación especialmente cercana. Siempre fue amable conmigo, pero mantenía cierta distancia.
Sin embargo, aquella noche se acercó a saludarme con mucho más entusiasmo de lo normal. Empezamos a conversar de temas simples, trabajo, anécdotas del grupo, recuerdos de reuniones pasadas. La charla fluía con naturalidad, sin esfuerzo. Con el paso del tiempo noté que se quedaba cerca de mí, más cerca de lo que había sido habitual entre nosotros. Se reía con facilidad de lo que yo decía. En algunas ocasiones me tocaba el brazo mientras hablaba y buscaba mantener el contacto visual durante bastante tiempo. Al principio no interpreté eso como algo con segundas intenciones. Pensé que simplemente estaba siendo más amable o más empática conmigo después de todo lo que había pasado. La noche siguió avanzando así. Olivia continuaba junto a Cristóbal, mientras yo seguía conversando con Dana. En ningún momento hice algo con la intención de llamar la atención de nadie. No estaba actuando ni intentando provocar una reacción. Simplemente estaba siendo yo mismo, sin filtros y sin esa presión constante de cuidar cada palabra para no afectar la comodidad emocional de otra persona. Fue entonces cuando ocurrió el momento más tenso de toda la noche. Dana y yo estábamos en un rincón del lugar, conversando y riéndonos por un comentario sin demasiada importancia. Ella estaba cerca, sí, pero no había nada inapropiado en la situación. De repente sentí que alguien se acercaba por detrás. Antes de que pudiera girarme, escuché la voz de Olivia. «Christopher, ¿qué haces?», dijo con un tono cargado de ironía. «Están muy juntitos ustedes, ¿no?». El ambiente cambió de inmediato. Varias conversaciones alrededor se detuvieron. Algunas personas voltearon discretamente hacia nosotros. Dana se quedó completamente en silencio y su incomodidad era evidente. Yo también sentí como algo dentro de mí se tensaba. Mi reacción no fue algo pensado ni calculado. Fue completamente automática. Rodeé a Dana con el brazo y la abracé con firmeza. No fue un gesto agresivo, pero sí lo suficientemente claro para que no quedaran dudas. Luego miré directamente a Olivia y le respondí. «¿Y a ti qué te importa?». El silencio que siguió fue incómodo. Se escuchó ese sonido colectivo que aparece cuando alguien dice algo que incomoda a todos al mismo tiempo. Un murmullo bajo, casi instintivo. Olivia se quedó quieta unos segundos, como si no hubiera esperado una respuesta así. Luego frunció el ceño y dijo: «¿Y no te importa que yo haya traído a otro a la fiesta?». La miré con tranquilidad. «No», respondí. «No me importa. Al final solo somos amigos. Haz lo que quieras». Mis palabras parecieron golpear el ambiente de manera directa. No solo a Olivia, sino también a Cristóbal. Él había estado observando la escena desde unos pasos atrás. Su incomodidad se volvió evidente. Evitó mirarme directamente, miró a Olivia y luego alrededor, como si buscara una forma de salir de ahí sin empeorar la situación. Finalmente habló brevemente para disculparse y dijo que tenía que irse. Sin esperar más, se marchó. Olivia lo siguió casi de inmediato. Se notaba claramente que estaba alterada. Ambos salieron del lugar sin despedirse de nadie. El ambiente tardó varios minutos en relajarse otra vez, pero la energía ya no era la misma. Yo solté a Dana. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No dijo nada en ese momento. Seguimos conversando un rato más, aunque el tono ya había cambiado. Aún así, permanecimos juntos hasta que la fiesta terminó. Cuando finalmente me fui, sentí algo curioso. No era satisfacción. Tampoco era una sensación de triunfo. Era simplemente una calma extraña, la sensación de haber actuado de acuerdo con lo que se me había planteado. Si Olivia había decidido que ahora éramos amigos, entonces no había nada que explicar ni justificar. La noche terminó ahí. A la mañana siguiente, cuando revisé mi teléfono, encontré más de 20 mensajes de Olivia. Todos habían llegado durante la madrugada o a primera hora del día. Ninguno era una disculpa. Ninguno era una pregunta sincera. Todos eran reclamos. Me escribió cosas como: «¿Cómo te atreves a tratarme así delante de todos? Lo que hiciste fue una falta de respeto. ¿Qué tienes tú con Dana? Ella es mi amiga,
no te metas con ella. Seguro ustedes ya tenían algo antes de que termináramos. Leí cada mensaje con atención. No respondí ninguno. No fue porque no tuviera algo que decir. Fue porque entendí algo muy importante en ese momento: cualquier respuesta solo alimentaría una conversación que ya no me correspondía mantener. Ella había decidido redefinir nuestra relación sin consultarme realmente. Yo simplemente había aceptado esa nueva definición y estaba actuando en consecuencia. Apagué el teléfono y continué con mi día. Por primera vez desde que habíamos terminado, no sentí culpa. Sentí coherencia. Y aunque esa coherencia resultara incómoda para ella, para mí era completamente necesaria. 2 días después ocurrió algo inesperado. Dana me llamó llorando. No era un llanto suave ni contenido. Era un llanto desesperado, de esos que apenas permiten hablar. Le tomó varios minutos tranquilizarse lo suficiente como para explicarme qué estaba pasando. Olivia había empezado a escribirle. Al principio pensé que se trataba de los típicos mensajes incómodos que aparecen después de una ruptura mal resuelta, reproches, celos o indirectas. Pero no era eso. Lo que Dana me mostró no eran simples discusiones entre amigas. Eran amenazas directas. Mensajes agresivos y bastante perturbadores. Algunos decían cosas como: si vuelves a acercarte a él, atente a las consecuencias. Eres solo una oportunista. Vas a recibir lo que mereces. Cuídate y reza para no encontrarte conmigo en la calle. Dana, sabes que conozco a mucha gente peligrosa. Solo te lo digo para que pienses bien lo que haces. Cuando leí esos mensajes sentí una mezcla fuerte de enojo y preocupación. No parecían palabras escritas en un momento de enojo pasajero. Había una intención clara de intimidar, de provocar miedo real. Dana me explicó que al principio había tratado de ignorar los primeros mensajes. Pero cuando recibió el último, sintió que ya no podía tomárselo a la ligera. No solo estaba asustada por ella misma. También estaba preocupada por mí. Le inquietaba la posibilidad de que Olivia estuviera perdiendo el control. Sin pensarlo demasiado, fui a su casa. Cuando llegué, Dana estaba visiblemente alterada. Cuando llegué a casa de Dana, la encontré muy alterada. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y sus manos temblaban ligeramente. Aún así, intentó explicarme todo con calma. Me mostró los mensajes uno por uno, los horarios en que habían sido enviados y varias capturas de pantalla que había guardado por si más adelante necesitaba usarlas como prueba. Después de ver todo aquello, no quedaba ninguna duda de lo que estaba ocurriendo. Nos sentamos a hablar durante bastante tiempo. Intentamos analizar la situación con la mayor calma y lógica posible. Ninguno de los dos quería convertir aquello en un conflicto más grande de lo que ya era, pero también entendíamos que ignorarlo y esperar a que Olivia se calmara por sí sola no era una opción realista. Finalmente tomamos una decisión que no fue fácil, pero sí necesaria: presentar una denuncia. Fuimos juntos a hacerlo. El proceso no fue rápido ni cómodo. Tuvimos que explicar todo el contexto, mostrar los mensajes, responder preguntas y repetir detalles que resultaban incómodos. A pesar de eso, ambos coincidíamos en que era lo correcto. No se trataba de vengarnos de nadie, sino de protegernos. Cuando salimos de ahí, Dana me pidió algo que no esperaba. Me preguntó si podía quedarme con ella esa noche. No lo dijo con insinuaciones ni con segundas intenciones. Lo pidió desde el miedo. Simplemente no se sentía segura estando sola en su casa después de todo lo que había pasado. Acepté sin dudarlo. Esa noche intentamos distraernos un poco. Preparamos algo sencillo para comer y pusimos algunas películas ligeras, de esas que se pueden ver sin prestar demasiada atención. En realidad, lo que buscábamos era una sensación de normalidad, aunque fuera un poco artificial. Con el paso de las horas la tensión fue bajando. Empezamos a reírnos de cosas simples, a hablar de nuestras vidas, de recuerdos del pasado y de temas que no tenían nada que ver con el caos que estábamos viviendo. En algún momento, mientras estábamos sentados en el sofá, el ambiente cambió. No fue algo brusco ni forzado. Fue más bien silencioso.
Una mirada que duró un poco más de lo habitual. Un gesto de cercanía. Una pausa en la conversación. Sin necesidad de decir nada, nos acercamos. El beso ocurrió de manera natural, sin planificación. Fue intenso, cargado de muchas emociones acumuladas, el estrés de los últimos días, la confusión, el cansancio y también la necesidad de sentir algo seguro en medio de todo ese desorden. En ese momento no hubo culpa. Solo éramos dos personas buscando consuelo. Una cosa llevó a la otra. No entraré en detalles porque realmente no son necesarios. Solo diré que todo fue consensuado, emocionalmente complejo, pero sincero. No fue una decisión completamente impulsiva ni inconsciente, fue más bien la consecuencia de todo lo que habíamos estado viviendo durante esos días. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña. Por un lado sentía cierta calma, pero al mismo tiempo había una especie de alerta en el fondo de mi mente. No pasó mucho tiempo antes de que esa sensación tuviera sentido. De repente escuchamos golpes fuertes en la puerta de la casa. No eran golpes normales. Eran insistentes, agresivos, acompañados de gritos. Reconocí la voz de inmediato. Era Olivia. Estaba gritando el nombre de Dana, diciendo cosas incoherentes y exigiendo que le abriéramos la puerta. Dana comenzó a temblar. Cerró la puerta de su habitación y me miró con pánico. No lo pensamos demasiado. Llamamos a la policía. Cuando llegaron, Olivia seguía gritando afuera. Estaba completamente fuera de control. Después de que los oficiales intervinieran y escucharan nuestras declaraciones, empezó a salir a la luz algo que terminó de cambiar toda la situación. Olivia había colocado un AirTag en mi coche. Así fue como supo exactamente dónde estaba. No había llegado allí por casualidad ni por simple intuición. En realidad me había estado siguiendo. Ese detalle, sumado a los mensajes de amenaza y a algo más que Dana mencionó, que esa misma mañana había encontrado la palabra zorra pintada con aerosol en la puerta de su casa, terminó de construir un caso bastante claro. Los agentes retiraron a Olivia del lugar. Más adelante se emitió una orden de alejamiento a favor de Dana y, además, Olivia tuvo que pagar una multa considerable por los daños y por el acoso. Cuando finalmente todo terminó y la casa volvió a quedar en silencio, me senté a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Durante mucho tiempo pensé que el verdadero problema había sido la ruptura. Creía que el dolor venía simplemente de haber terminado una relación de 2 años. Pero con el tiempo entendí que no era así. El problema real había sido otro, no haber establecido límites claros desde el principio. Había confundido comprensión con permisividad. Olivia intentó redefinir nuestra relación de una manera que solo la beneficiaba a ella. Quería libertad sin consecuencias, cercanía sin compromiso y, de alguna forma, seguir teniendo control sin asumir responsabilidad. Cuando esos términos dejaron de funcionar a su favor, perdió el control. De todo esto aprendí algo importante: ser claro no significa ser cruel. Poner límites tampoco es un castigo, es una forma de respetarse a uno mismo. También entendí que aceptar quedar como amigos no significa seguir comportándose como pareja cuando la relación ya terminó. No sé qué pasará con Dana en el futuro. Tampoco puedo decir con certeza si lo que ocurrió entre nosotros fue el inicio de algo nuevo o simplemente un momento de apoyo mutuo en medio de una situación muy complicada. Pero hay algo que sí tengo claro. Actuar con coherencia, incluso cuando incomoda a otras personas, fue la decisión correcta. A veces, simplemente tomarle la palabra a alguien termina revelando mucho más de lo que esa persona esperaba mostrar.